y me permito, a nombre del maestro Marco Antonio Poblano Ordóñez, rector de Campus Sur, a la maestra Xochitl Zúñiga Medel, directora divisional de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, y a la maestra Mónica Ramírez Morales, directora académica de las licenciaturas en Derecho y Criminología, que me permitan dar inicio a este magno evento. Para iniciar, daré breve semblanza de los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Tenemos a la licenciada Yasmín Martínez Mezquita. Leeré un poco sobre su semblanza. Es asociada senior en Dorantes Advisors. Es abogada especializada en Derecho en Propiedad Intelectual y Comercio Internacional con experiencia en procedimientos de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio. Su práctica profesional también se ha desarrollado en áreas de consultoría, en indicaciones geográficas, normativa interna relacionada con derecho aduanero y programas de facilitación comercial. Antes de unirse a Dorantes Advisors, colaboró en firmas consultoras especializadas en brindar servicios de soft lending para el desarrollo de negocios de empresas internacionales en México. Colaboró en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía en el seguimiento de casos antidoping y en el desarrollo de proyectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y con el Manual Antidoping de Administración de Importaciones de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, con preespecialización en Comercio Internacional. Es diplomada en Derecho Corporativo y diplomada en Derecho Procesal Tributario por la misma Casa de Estudios. Actualmente cursa un posgrado en Propiedad Intelectual en la misma universidad. La licenciada Yasmín es profesora de Gestión de Empresas de Comercio Internacional y Régimen Jurídico Corporativo Mexicano en el Instituto Universitario de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Maestra Yasmín Martínez, bienvenida. Muchas gracias por este tiempo, por estar el día de hoy con nosotros. Asimismo, procedo a dar lectura a la semblanza de nuestro segundo ponente, el licenciado César Arturo Ramos Martínez. Es oficial administrativo en el Poder Judicial de la Federación, agente del Ministerio Público de la Federación. También ha sido abogado dictaminador en el Instituto Politécnico Nacional, apoderado legal de diversas empresas como Aceites Maravilla, Redpac, CISA es la solución, Ciban, Fonatur Constructora, Fonatur Operadora Portuaria, Fondo Nacional del Fomento al Turismo y del despacho Cendejas y Pedrosa Abogados. Actualmente cursa el segundo semestre de la especialidad en Derecho en Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho. Sus pasatiempos son leer, viajar, tocar la guitarra y es un apasionado del café. Maestro César, un gusto que esté aquí con nosotros también en esta magna ponencia. Sin más preámbulos, querido auditorio, cedo el uso de la voz a la licenciada Yasmín Martínez para que nos honre con este gran inicio de la ponencia denominada Arbitraje. Adelante, licenciada Yasmín. Hola, muy buenos días. Creo que vamos a proceder un poco al revés. El maestro Arturo nos va a ayudar con un antecedente de arbitraje y posteriormente yo voy a hablar de los temas de arbitraje comercial internacional, particularmente con el tema. Así es. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación, por su presencia. Agradezco mucho a la Universidad Tecnológica de México, a nuestras autoridades que nos acompañan, pues justamente a esta plática, a este evento denominado arbitraje, y que viene muy a colación justamente con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, para dar comienzo, me voy a permitir compartir, preparé una presentación, espero la computadora no se ponga nerviosa y pueda justamente esta estoy compartiendo.
No, esa no es. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí se ve mi pantalla. No sé si la puedan ver. Sí, ya está. Gracias. Justamente la titulé, la denominé Hablemos de Arbitraje. Es una propuesta y es una solución justamente a lo que hemos venido padeciendo, pues justamente los operadores del sistema de impartición de justicia, lo que hemos estado pues también sufriendo a consecuencia justamente de las últimas situaciones relacionadas con el COVID-19, pues afectó a gran parte de las actividades y cambió pues muchas formas en las que veníamos desarrollando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y bueno, justamente en el tema de la justicia, pues no fue la excepción, también se vio justamente afectada, precisamente porque nos demostró en un principio lo vulnerable, nos demostró también que pues necesitamos tener alternativas justamente en los métodos, en las formas de solución de controversias. Y en esta primer parte, pues el objetivo principal es justamente dar estos primeros bosquejos, dar estas primeras aproximaciones de lo que es el arbitraje como un mecanismo alterno de solución de controversias. A nivel internacional, pues es un mecanismo ya bastante utilizado, bastante desarrollado y se ha comprobado su eficacia, se ha comprobado justamente que es un mecanismo que es confiable cuando las partes así lo deciden, justamente los estados soberanos así lo deciden en la celebración de un tratado internacional, pues existen disputas, ¿no? Existen controversias y hoy por hoy el tema de la guerra pues ya no es una forma de solución, es justamente pues se deben de buscar otras alternativas y prácticamente, bueno, aquí en México, justamente en el año 2008, cuando surgió todo este tema respecto a la reforma en materia penal, es que también como país, como nación, justamente empezamos a mirar, empezamos a regular justamente estas formas de solución de controversias y concretamente en el artículo 17, párrafo quinto, pues es que se regulan estos mecanismos. Y en ese sentido, bueno, es que hoy por hoy podemos justamente tener esta alternativa. Y bueno, para comenzar, justamente quiero dar inicio arrancando justamente cuando preparaba esta conferencia respecto del arbitraje. Recordaba el año pasado justamente estas notas, ¿no? En muchos periódicos, pero principalmente en la jornada, que decía, bueno, se titulaba "Se suspenden las labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México para evitar contagios". Y bueno, no nada más el tribunal o el Poder Judicial de la Ciudad de México se vio afectado en cuanto a la impartición de justicia, sino también se vieron afectadas otros órganos, otras instancias que resuelven, que dirimen controversias. Y aquí la pregunta es, bueno, pues es que finalmente entendemos que fue una decisión que se tomó justamente para evitar los contagios, que se tomó una decisión justamente para atender las cuestiones de emergencia y cuestiones sanitarias. Sin embargo, los problemas existen, ¿no? Y justamente con el tema de la pandemia, pues surgieron otros nuevos conflictos, otros problemas que justamente entre los particulares pues se vinieron generando, ¿no? Porque la pandemia pues sí definitivamente cambió nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, pero las controversias siguieron su curso, muchos actos jurídicos se siguieron celebrando y bueno, la justicia no se veía impedida justamente para poder continuar con la labor, para continuar justamente con la tarea que venían desempeñando pues muchos juzgados, en el caso de las juntas, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y algunos otros órganos, tuvieron justamente que parar, ¿no? Y entonces aquí sería la pregunta, y bueno, ¿y qué podemos hacer?
porque finalmente, bueno, pues eso de la pandemia, del COVID, la suspensión de labores, pues sí, se dio, y entonces, ¿a dónde miramos, no? Los justiciables, ¿a dónde miramos los operadores que justamente, pues, accedemos, que justamente intentamos que la autoridad declare un derecho a favor de nuestros clientes o de las personas que encomiendan su patrimonio? Y creo que la respuesta viene dada justamente en el arbitraje, en este mecanismo alterno de solución de controversias, porque a pesar, muy a contrario de lo que sucedió con los órganos jurisdiccionales, el arbitraje pues continuó de forma aventajando justamente a las formas tradicionales de impartición de justicia. Se vinieron desarrollando muchas audiencias, se vinieron desarrollando justamente se dieron bastantes resoluciones en torno a la solución de controversias derivadas de actos jurídicos, y esto pues evidentemente lo colocó como esta alternativa, ¿no? Lo colocó justamente como una opción más para que las personas, para que los operadores pues puedan mirar, puedan tener a su alcance este acceso a la justicia, y algunos lo han denominado acceso a la justicia privada. Y justamente entonces habría que entender qué es el arbitraje, ¿no? Y me llama la atención justamente este criterio del Tribunal Colegiado de Circuito, en donde nos da en este criterio el 162.223 un concepto que para mí, bueno, es justamente, viene muy a colación a lo que estamos viendo. En este criterio justamente se define al arbitraje como este acuerdo por escrito, conforme al cual las partes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Y entonces aquí esta definición justamente, o este concepto que nos dan el Poder Judicial de la Federación en ese criterio, justamente nos establece que es posible justamente generar una justicia privada, es posible que los justiciables pues puedan resolver sus conflictos, ¿no? Puedan resolver, así como tuvieron esa intención de celebrar determinado acto jurídico, pues también tienen esta posibilidad de poder elegir, de poder justamente alternar, de poder mirar una opción diferente a lo que es la justicia tradicional. Y por justicia tradicional me refiero justamente a la impartición de justicia que se genera o que se da justamente en los tribunales o en los juzgados o cualquier otro órgano jurisdiccional dependiente del Estado, ¿no? Aquí nada más la única crítica que yo le haría justamente a este criterio es el tema de ciertas diferencias o todas las diferencias, para evitarnos problemas, y era una recomendación que justamente nos hacían en la especialidad, era que no tuviéramos temor a determinar o a clasificar las diferencias que pueden surgir, por ejemplo, en la celebración de un contrato, porque a la larga y en la práctica, pues esto viene dándonos muchos problemas y viene justamente dándonos muchos sinsabores, y esto imposibilita justamente a que el sistema, a que el arbitraje pueda cumplir con su cometido, que es ser justamente una alternativa, una opción viable en la solución de las controversias. De hecho, en el Código de Comercio y en la Ley Modelo de la CENUDMI se establece un modelo de cláusula que las partes, que los individuos o los sujetos pueden adoptar, por ejemplo, cuando celebran un contrato, y en esa cláusula modelo, pues justamente se habla de que todas las controversias que tengan que ver con, por ejemplo, con la celebración de un contrato o las que estén relacionadas con ese contrato se someterán al arbitraje. Creo que esa es la fórmula sacramental, creo que esa es la fórmula que puede evitarnos en el futuro muchos dolores de cabeza, sobre todo a los abogados. La experiencia justamente de los árbitros es que cuando se pactan, por ejemplo, cláusulas escalonadas, y me refiero por cláusulas escalonadas, aquellas que establecen diversos métodos de solución de controversias, por ejemplo, el arbitraje con una mediación, el arbitraje con una conciliación,
La realidad es que justamente se ven las partes muy decepcionadas, las partes, los contendientes justamente, pues ven que más bien es un obstáculo, ¿no? Y entonces esa es la recomendación y esa es la crítica que yo hago justamente a ese criterio. Pero también nos está dando estos elementos para poder considerar, para poder hablar de arbitraje y que concretamente en negrillas coloques, dice justamente este consentimiento por escrito de las partes de obligarse a someter a arbitraje las diferencias que se susciten, ¿no? O ciertas diferencias. El consentimiento, como bien lo saben alumnos, muchachos, viene dado justamente por esta voluntad, por esta intención de quererse comprometer, de querer justamente llevar a cabo, de manifestar la voluntad y asumir una obligación. Y en ese sentido, el arbitraje, para que pueda tener justamente vida jurídica, debe expresarse a través de 3 formas, bueno, que más adelante lo vamos a ver, que es el compromiso arbitral, la cláusula arbitral, y que ese es justamente el nacimiento, ¿no? O el origen justamente del arbitraje. Estamos muy acostumbrados los abogados, cuando redactamos un contrato, que en la cláusula que establece la forma de solución de controversias, pues directamente establezcamos justamente que el sometimiento a una jurisdicción tradicional, como puede ser a la jurisdicción de los tribunales o de los juzgados de la Ciudad de México o de alguna otra parte de nuestra República Mexicana. Entonces, ahí habría que cambiar, habría que justamente hacer el ajuste, y para poder acceder a estas bondades, a este mecanismo, pues sí, justamente podríamos celebrarlo, podríamos establecerlo a través de esta cláusula arbitral, o en su defecto, si el acto jurídico ya fue celebrado, pues celebrar un convenio en el que las partes justamente decidan precisamente dirimir sus controversias a razón de un arbitraje, ¿de acuerdo? Y aparte, bueno, justamente las diferencias deben de provenir justamente de esta relación jurídica que vincula a las partes. Por naturaleza, pues es un contrato y, por ejemplo, viéndolo un poco más a nivel internacional, viene dada justamente por la celebración de los tratados internacionales, que, bueno, más adelante vamos a ver, nos van a explicar justamente cómo es que se gesta este consentimiento. Y otro elemento muy importante es que la controversia sea arbitrable. Evidentemente que no todas las controversias o todos los conflictos que surgen a diario pueden tener esta bondad de ser arbitrables, pueden justamente someterse, digámoslo así, a esta justicia privada, sino que hay casos, por ejemplo, en el artículo 615 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, establece, hace un capitulado, hace una lista de aquellas controversias que no pueden ser sometidas al arbitraje, ¿no? Y la regla general sería, pues, justamente lo que no está prohibido está permitido. Y entonces, ahí habría que analizar justamente para poder determinar la arbitrabilidad de un conflicto, bueno, que ésta no atente contra el orden público, que no atente justamente contra los dispositivos legales en nuestro país, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto al marco normativo, ¿cómo es que se da? ¿Qué es lo que sustenta jurídicamente a un arbitraje? Bueno, pues tenemos a nivel internacional la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, o mejor conocida como la Convención de Nueva York. Tenemos justamente el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Tenemos también justamente la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional de 1985, y a nivel nacional, pues contamos justamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17, párrafo quinto, que repito, justamente esto surgió a raíz de una reforma en el sistema de impartición de justicia penal, pero lo importante de esa reforma es que también se incorporan a nivel constitucional los mecanismos alternos de solución de controversias. Y hablando del arbitraje, pues hubo la necesidad justamente de establecerlo a rango constitucional, porque muchos abogados en la práctica, pues justamente promovían amparos
alegando que prácticamente el arbitraje era una especie de tribunal especial en donde justamente pues desaparecía una vez que el laudo era dictado, ¿no?, por el árbitro. Y entonces esto generó justamente pues la necesidad de regular, la necesidad de establecer en rango constitucional pues la posibilidad de optar por un mecanismo alterno de solución de controversias, y que bueno, en este caso es el arbitraje. Y tenemos finalmente al Código de Comercio en el título 4, libro 5, en los artículos 1415 al 1480, pues justamente estas formas o este procedimiento que regula el Código de Comercio, que viene justamente de esta ley modelo a nivel internacional, México la adopta tal cual, hace un copia y pega y la incorpora justamente en nuestro dispositivo, en este caso en el Código de Comercio. Y bueno, aquí no lo puse, pero también se encuentra el tema de arbitraje, por ejemplo, en las cuestiones civiles, justamente reguladas en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en su título 8, que justamente se denomina del juicio arbitral. Ahora bien, los principios que rigen al proceso arbitral, algunos ya los mencioné. Entre estos pues está el de la voluntad de las partes, ¿no? Justamente las partes son las que deben de decidir, las partes son las que deben de optar por justamente adoptar este mecanismo de solución de controversias, ¿no? Yo hacía este énfasis, ¿no? Bueno, si las partes, si dos sujetos tienen esta intención de celebrar un acuerdo, tienen esta intención de quedar vinculadas a través de un acto jurídico, bueno, pues también ellas pueden tener esta opción de justamente decidir qué tipo de solución, qué tipo de mecanismo de solución de controversias van a adoptar para arreglar sus diferencias, porque evidentemente incluso es una recomendación que yo hago a mis alumnos, quienes toman sesiones conmigo, que justamente deben de considerar eso, ¿no? En la elaboración de un contrato, ¿qué va a pasar? Justamente cuando las partes, cuando esa situación, cuando esa relación a lo mejor se torne no tan cordial, sino que existan ciertas diferencias, ciertas disputas, y entonces justamente deben de pensar justamente el elaborar, el tener esta alternativa, como en este caso es el arbitraje. El segundo principio habla precisamente de la intervención judicial, de la no intervención judicial, perdón, y en este punto justamente el arbitraje y los procesos judiciales son independientes. Lo fundamental de este principio es que justamente no se requiera o no se tenga que dar la intervención a un juez justamente para poder desarrollar el arbitraje. Finalmente, tanto el árbitro como los jueces desarrollan una misma función, que es la de resolver un conflicto, y pareciera que lo hacen de la misma manera. Sin embargo, el arbitraje, por su esencia, requiere justamente de esta autonomía, requiere también de esta emancipación de lo que es la justicia tradicional, y pues justamente darle estos elementos para que puedan llegar las partes a conocer la verdad, para que puedan las partes llegar justamente a conocer el resultado de este procedimiento que surge justamente a través del criterio de un árbitro. Y finalmente, el tema de la ejecución del laudo arbitral. A diferencia de una justicia tradicional, y yo creo que muchos abogados, muchas personas que están dentro del medio jurídico, pues no me dejarán mentir, ¿no? A veces el ejecutar una resolución, justamente el lograr que esa resolución se cumpla, pues muchas veces implica más un proceso nuevamente de estar litigando, de estar justamente haciendo entender a las autoridades que es preciso llegar a ese punto. Y en el arbitraje no, justamente el arbitraje, porque existe esta voluntad de las partes, porque existe esta decisión de las partes, es que el laudo se debe de cumplir en principio por voluntad propia de las partes, y también basados en este principio de buena fe. En el arbitraje no es necesario justamente decirle al árbitro, oye, sabes que ya cumplimos de forma voluntaria el laudo que tú dictaste. Algunos dicen, bueno,
que está bien, que es una cortesía, pero finalmente no es necesario hacer del conocimiento al árbitro que se ha cumplido con el laudo. Y finalmente, bueno, eso le da una clara ventaja frente a un proceso jurisdiccional, ¿no? Porque, repito, a veces es volver a empezar, es justamente volver a iniciar un procedimiento dentro de un proceso, y eso también lleva tiempo. Y muchas veces las autoridades no están conscientes de que pues ya el tiempo está pasando y a veces la gente se cansa, ¿no? Porque se convierte la ejecución de una resolución en un camino más tortuoso que un procedimiento. Entonces, esos son justamente los principios rectores que rigen al proceso arbitral o a este mecanismo alterno de solución de controversias. ¿Qué características encontramos en esta solución? Bueno, nuevamente repito, es una alternativa, ¿no? Las partes y los justiciables deben tener estas alternativas para solucionar las controversias. Es un mecanismo eficaz, es un mecanismo útil y también es un mecanismo que responde justamente hoy en día a una necesidad de justicia, a una necesidad de que se declare un derecho o que se condene justamente el cumplimiento de una obligación. Otra de las características es que el arbitraje ofrece confidencialidad. Dentro del proceso, justamente las partes firman un convenio de confidencialidad en donde justamente lo que sucede dentro del proceso, del desarrollo del proceso arbitral, pues queda, ¿no? Los datos no andan por ahí ventilándose en Google, a diferencia de un proceso judicial, en donde justamente pues, no se tiene cuidado justamente de lo que se aporta al proceso o de los datos personales, ¿no? Justamente el proceso arbitral da esta solución. Hay flexibilidad también, pues justamente las partes pueden, en principio, por ejemplo, escoger al árbitro. Tienen esta facultad y tienen esta posibilidad de decidir quién va a ser el árbitro que justamente va a conformar al tribunal arbitral, a diferencia, por ejemplo, de una justicia tradicional o de una justicia que es sometida a los juzgados, porque finalmente pues, tú presentas tu demanda y finalmente pues, el turno va a determinar qué juzgador va a ser el que conozca o conozca justamente de esa controversia, que para los abogados pues es un poco, nos hace un poco de ruido, ¿no? Esta posibilidad, como que yo puedo escoger, ¿no? Justamente al árbitro, pues es factible a través del arbitraje. Y la otra ventaja, otra de las características, refiriéndome a la flexibilidad, es que a las partes pueden desarrollar libremente el procedimiento o bien darle esta posibilidad al árbitro para poder desarrollar el procedimiento arbitral. Dentro del procedimiento arbitral, justamente, como lo dice la teoría general del proceso, existe una etapa postulatoria, una etapa dilatoria y una etapa de ejecución. El arbitraje recoge estas fases dentro de un proceso, nada más que la característica o la ventaja es que las partes pueden decidir, por ejemplo, el tema de cuánto tiempo va a darse a las partes para presentar una demanda, cuánto tiempo se va a dar a las partes para poder contestar esa demanda, la forma, los tiempos del desahogo de pruebas, el tema de las notificaciones, no son tan formales como en un proceso ordinario, como en un proceso judicial. Y bueno, en un proceso judicial las partes nos sometemos justamente a los tiempos, a las formas que establecen las leyes procesales. Entonces, eso pues es una clara ventaja. El tema de la celeridad, pues en muchos casos sí se busca justamente que el proceso arbitral sea más rápido, ¿no? Hoy en día, bueno, el tema de la pandemia nos demostró no solamente que somos vulnerables, sino en el tema de la justicia, por ejemplo, se vio muy rezagada, se vio muy lenta justamente en resolver estos procesos y prácticamente se ha convertido, pues, en muchos casos en una tortura, ¿no? Los procesos se van alargando y, bueno, sí, entendemos que es por un tema de salud, el que a veces, por ejemplo, algunos juzgados trabajan a puerta abierta, otros a puerta cerrada, pero eso va retrasando la impartición de justicia y entonces, justamente, repito, por ejemplo, en este tiempo, muchas de las audiencias, muchas de las controversias que se dirimieron o que justamente tuvieron lugar este año, pues se pudieron llevar a cabo
justamente a través de estos medios remotos o de estas medidas tecnológicas. Entonces, eso de verdad que pues le dio una amplia ventaja frente a la justicia tradicional y bueno, finalmente la voluntad de las partes, ¿no? Que siempre debe de imperar y siempre debe existir este reconocimiento y debe de existir justamente esta voluntad, justamente el que las partes puedan someter sus diferencias a un arbitraje. Ahora, yo les hablaba hace rato justamente de cómo es que surge o cómo es que podemos acceder a este mecanismo. Bueno, puede ser a través de un compromiso arbitral, a través de una cláusula arbitral, o bien, bueno, hablando de los estados-nación, pues justamente en un tratado puede establecerse también en un punto determinado justamente el adoptar ese mecanismo de solución de controversias. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora bien, ¿quién es justamente la persona que resuelve este conflicto? ¿Quién es este tercero que justamente va a dictar un laudo o la resolución? Pues es el árbitro, justamente. Y dice González de Cosío en su libro Arbitraje, lo denomina o lo conceptualiza de esta forma, como aquel que realiza un acto jurisdiccional que sin serlo emite un fallo que se le denomina laudo, y este fallo tiene una fuerza de cosa juzgada. Entonces, justamente el árbitro, por ejemplo, analiza el escrito de una demanda, analiza la contestación de esa demanda, valora pruebas y justamente emite un fallo, que en este caso el fallo tiene esta fuerza vinculante, tiene esta característica de ser cosa juzgada. Vincula a las partes, se debe de cumplir. Y evidentemente eso es lo que lo hace muy parecido al sistema tradicional de impartición de justicia. El árbitro, por principio de cuentas, no es un servidor público, no es una persona, no es una autoridad. En muchas ocasiones se han tratado de promover amparos en contra justamente de las resoluciones que dictan los árbitros dentro de un arbitraje. Y pues evidentemente, más claro ni el agua, ¿no? El árbitro no es autoridad. Simplemente ejerce una función, pero esto no lo vincula con una autoridad. Entonces no podrían promoverse justamente en contra de las resoluciones del árbitro, pues algún recurso ordinario o en este caso los remedios extraordinarios, como en el caso es el amparo. Ahora bien, ¿cuántos o qué tipos de arbitraje existen o se conocen justamente? Pues tenemos dos. El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. La diferencia entre un arbitraje ad hoc respecto de un arbitraje institucional es principalmente que en el arbitraje ad hoc justamente las partes pactan las reglas procesales y justamente pues establecerán, designarán a un árbitro y este árbitro pues desarrollará de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que sus conocimientos en la materia, pues desarrollará y tratará justamente de dictar un laudo, ¿no? A diferencia de un arbitraje institucional, que es el arbitraje más recomendable para la solución de conflictos, implica justamente que las partes decidan acudir a un centro arbitral y que este centro arbitral pues sea el que administre, que sea el que justamente designe, bueno, de una lista de árbitros justamente les dé a las partes pues, o les dé a conocer justamente qué personas y qué sujetos pueden fungir con esta función de árbitros, que vigile justamente que el árbitro, por ejemplo, no tenga un conflicto de intereses con alguna de las partes o que no tenga, como dicen los códigos procesales, una amistad estrecha, una enemistad manifiesta, ¿no? Y eso lo podemos ver muchas veces a diario en la justicia tradicional. A veces sí, las partes, los abogados tienden justamente a tener asperezas con los órganos jurisdiccionales y eso también resta justamente muchas veces la eficacia en las resoluciones, hace justamente que a veces los procesos se vuelvan muy largos. Entonces, volviendo al tema, el arbitraje institucional pues es justamente el que se desarrolla en centros arbitrales, en instituciones especializadas justamente para llevar a cabo, para que justamente es la sede justamente de donde se desarrolla el arbitraje. Algunos ejemplos de
de instituciones arbitrales. Por ejemplo, tenemos a nivel internacional, por ejemplo, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o mejor conocido como CIADI, la Cámara Internacional de Comercio, la CCI, el Centro de Arbitraje de México, y también justamente Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, pues tiene esta posibilidad de fungir en muchas ocasiones como sede institucional para desarrollar un arbitraje. Ahora bien, en cuanto al procedimiento, y es aquí justamente lo que yo les hablaba, el procedimiento se parece, tiene muchas semejanzas con un proceso jurisdiccional, porque justamente las partes intervienen, justamente las partes, por ejemplo, en este caso, deciden el árbitro, quién va a ser el árbitro que va a dirimir su controversia, y en el momento en que se decide, justamente que esto es después de la contestación de la demanda, cuando se conforma, cuando se selecciona al árbitro, que puede ser un árbitro o puede ser tres o más árbitros, que se le denomina esa fase la constitución de un tribunal arbitral, y justamente ahí es donde inicia, donde se da justamente el inicio del procedimiento arbitral. Este árbitro, bueno, va a decidir también justamente las etapas, cuando las partes no deciden cómo se va a desarrollar ese arbitraje, qué etapas o qué tiempo se va a llevar, por ejemplo, para una contestación de demanda, para una notificación. Justamente pues el árbitro tiene esta posibilidad de dirigir, justamente de considerar, por ejemplo, la naturaleza del caso, ¿no? ¿Cuántos procedimientos en algunas ramas del derecho, por ejemplo, requieren una especialización justamente en el juzgador, en el órgano que imparte justicia? Por ejemplo, ahorita me viene mucho a la mente en el tema de los derechos de autor, ¿no? Justamente es una rama muy, del derecho es una rama muy técnica y que prácticamente a veces el sistema de impartición de justicia se queda muy corto. ¿Por qué? Porque no se cuentan pues con los elementos, no se cuenta con la infraestructura y la especialización de las personas que justamente resuelven las controversias, pues es muy poca, ¿no? Porque tienen que manejar un sinfín de leyes, y esto pues incluso los imposibilita para que puedan conocer a fondo justamente las controversias. Entonces, en el arbitraje, aparte de que el árbitro debe tener esta experiencia procesalmente hablando para desarrollar el arbitraje, debe tener justamente pues esta especialización en la materia sustantiva para poder entender, incluso poder justamente tener un panorama y poderle justamente dar a las partes pues justamente esta solución a su conflicto. Y algo muy importante que se debe prevalecer en este procedimiento o en este mecanismo es que se le debe dar trato igual a las partes, como en un proceso judicial, y se le debe de dar a las partes también esta oportunidad de presentar el caso. En un procedimiento arbitral no nos vamos a evitar el tema, por ejemplo, de un emplazamiento, pero la diferencia sería que justamente un emplazamiento en materia arbitral no es tan formal, no tiene tantas características, no está revestido de tantas actos sacramentales para poderle dar eficacia, sino aquí incluso muchas veces las notificaciones surten efectos a partir de que le llega, por ejemplo, a la contraparte vía correo, por ejemplo, la presentación de una demanda, el tema de las pruebas. Incluso las partes pueden optar por utilizar, por ejemplo, el correo electrónico para poder presentar sus pruebas y que justamente el árbitro, por ejemplo, las valore, las admita o las deseche, ¿no? Dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentren. Y bueno, ¿cuál es mi conclusión respecto de este tema de arbitraje? Precisamente ese. El primero, que el arbitraje, yo estoy convencido de que sí es una alternativa y que puede justamente responder a esta necesidad que hoy se tiene justamente en el tema de la impartición de justicia, que es un mecanismo que puede venir justamente a substanciar todas estas deficiencias incluso del Poder Judicial, que puede justamente también
representar una nueva forma de impartición de justicia y que también puede ser accesible para todo mundo, ¿no? Que justamente no necesariamente tienen las partes que someterse a la justicia tradicional, pueden justamente mirar en el arbitraje pues esta alternativa. Y la segunda es que también el arbitraje, por su propia naturaleza, pues los costos incluso pueden ser pueden ser mucho más benéficos, no son tan costosos, la justicia no es tan retardada en ese aspecto, y bueno, esto puede darle pauta a que las personas puedan mirar. Yo creo que lo que hoy se necesita es justamente dar estas opciones a las partes de solución de sus conflictos, ¿no? Me viene mucho a la mente una película que justamente es El niño que domó el viento, en donde prácticamente un muchachito, a través de lo que es la tecnología, construye, por ejemplo, un molino de viento para extraer agua de la tierra, y esto pues convierte, por ejemplo, el lugar donde él vivía, justamente pues lo convierte en un lugar que puede sembrar, que no depende justamente a veces de la voluntad del gobierno o de los efectos de la naturaleza o de la lluvia, sino que tenía bajo su control justamente este riego. Entonces, creo que también los abogados hoy debemos de cambiar nuestros paradigmas, debemos incluso ir a las fronteras de lo que es el derecho, de lo que es la impartición de justicia, y mirar justamente estas alternativas como lo es, en este caso, el arbitraje. De mi parte sería todo y les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, bueno, no sé, ¿me dejas compartir la presentación? Primero, muchas gracias a la Universidad Tecnológica de México, al maestro César Arturo Ramos por la invitación a dar esta ponencia. Y bueno, en general creo que el maestro César Arturo nos ha dado lo que implica o lo que significa el arbitraje en México. A grandes rasgos, lo que quiero resaltar para comenzar mi presentación es precisamente que históricamente los gobiernos... ¿me dejas? Bueno, te puedo enviar una rapidísimo, nada más que esto. Sí. Modificada. Lo que resalta es que a nivel internacional los gobiernos han distinguido diversas formas para dar o permitir que los particulares defiendan sus intereses frente a situaciones que pudieran violentar diversos tipos de derechos. Entre ellos vamos a encontrar, déjenme rapidísimo, porque si no, no me concentro ni en una cosa ni en otra. Listo, te la acabo de mandar. Ok, históricamente el Estado ha impartido la justicia a través de dos medios, el privado y el público. El privado, todos los conocemos, son medios jurisdiccionales de solución de controversias, lo que todos conocemos como los tribunales, primera instancia, amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo son los medios privados de solución de controversias. Creo que falta que le pongas para la presentación. Es que no me ha llegado tu presentación, pero... Ya te lo mandé. Si no, déjame ver si puedo compartir. Según yo, sí puedes compartir. No se preocupen, maestros, yo les apoyo con la compartición del material para que no me vayan indicando que no cambie la diapositiva, por favor. Ok, pero... Sí, le mandé, maestro Millán, la presentación. Sí, no. Ok. Históricamente tenemos estos dos mecanismos de solución de controversias y recientemente se ha generado un interés cada vez mayor para que los estados permitan que los particulares protejan sus intereses a través de, o los intereses que les son garantizados a través de la firma de tratados comerciales internacionales. Tal como lo comentaba el maestro Arturo, no solamente, o fuentes del arbitraje, va a ser tanto la fuente contractual, un arbitraje ad hoc, pero también a través de la firma y ratificación de tratados internacionales, que en este caso el gobierno mexicano ha negociado con otros países. Vamos a ver que estos tratados tienen su nacimiento, o el interés de crear un arbitraje que resuelva las controversias a nivel internacional, va a surgir precisamente de la Carta de las Naciones Unidas.
Hay que primero ponernos en el antecedente y hacer un poco la división entre las materias. Tal como yo les decía, y creo que estuvo un poco revuelto, vamos a ver que existe, que el Estado va a impartir justicia a través del ambiente público, del medio público, que es el medio jurisdiccional, y el medio privado, que va a ser el arbitraje, que se va a reconocer a través de la firma de contratos. El segundo elemento, y es que a través de los años se ha venido reconociendo mediante la firma de tratados de libre comercio, son los medios alternativos de solución de controversias. ¿Cómo surgen estos medios alternativos de solución de controversias? Vamos a ver que tienen su origen con la Carta de Naciones Unidas. Un detalle aquí a resaltar es que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados trataron de llegar a un acuerdo de cómo iban a evitar que se llegara a una disputa internacional que pudiera devenir en una guerra. Quizá ustedes lo puedan ver un poco extremo, pero podemos ver que antes de la Primera Guerra Mundial hubo depreciaciones económicas, por ejemplo, en Estados Unidos, con el Viernes Negro en 1929, Estados Unidos se cerró arancelariamente a otros países, aumentó los aranceles y por lo tanto evitó las importaciones, etcétera, que esto indirectamente puede impactar en que haya descontentos a nivel internacional. De hecho, muchos de ustedes podrán recordar que hace 2 años, un poco antes de COVID, hubo esta llamada Tercera Guerra Mundial, que era más bien una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta controversia se dirimió o trató de dirimirse en foros internacionales como lo es la OMC, que bueno, actualmente existe otro tema con Estados Unidos y la aparente falta de credibilidad de Estados Unidos a este órgano. Pero bueno, este es el antecedente. Existe una forma en que los estados han negociado la manera en que los particulares vayan a un órgano jurisdiccional para proteger los intereses que le han sido, o sus derechos que le han sido concedidos a través de los tratados internacionales. Así vamos a ver que los medios alternativos de solución de controversias van a ser las negociaciones, buenos oficios, mediación, investigación. Básicamente estos es que las partes en una controversia traten de resolver el problema entre ellos. Y los medios jurídicos de solución de controversias, vamos a ver que entre ellos se encuentra el arbitraje, que es el que vamos a hablar ahorita. ¿Me ayudan con la siguiente? Sí. Maestro Millán, usted está compartiendo. Ok. Esto es lo que yo les decía, es para evitar una amenaza o el uso de la fuerza, por lo cual se promueven los medios pacíficos. Lo que nos dice la Carta de la ONU es que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. ¿Me apoyan con la siguiente? Vamos a ver que México es uno de los países que más tratados internacionales tiene firmados a nivel mundial. Hoy en día contamos con 13 tratados de libre comercio con alrededor de 50 países. ¿Qué quiere decir? México es muy activo en el ámbito internacional. Obviamente el 80% de nuestro comercio lo tenemos con Estados Unidos, con quien tenemos alrededor de un 80% del comercio. Después de Estados Unidos nos sigue la Unión Europea y, por supuesto, China entre los principales socios comerciales. Además de ellos, tenemos acuerdos para la protección de inversiones y de complementación económica. Cada uno de estos acuerdos va a contener un mecanismo de solución de controversias. Obviamente, y está por eso subrayado en más grande, el Telecán fue el primer acuerdo en donde se introduce este tipo de arbitraje. ¿A qué vamos? Ya existía un arbitraje privado que nace del consentimiento entre las partes a través de un contrato o cuando comienza una controversia, bueno, las partes acuerdan someterse al arbitraje. En este caso es para tratar de buscar que los derechos que se adquiera a través de un tratado de libre comercio me sean concedidos a mí como particular. Para ello tengo que acudir a mi estado, a mis autoridades, pero bueno, digamos, un particular estado, en principio se vería muy difícil que exista una controversia o que hubiera equidad en pares. ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Qué es lo que sucede entonces? Mediante el Tratado de Libre Comercio, el derecho comercial internacional particularmente se va a reconocer porque existen distintos niveles de solución de controversias. El que nos explicaba el maestro Arturo es entre privados, que nace a nivel contractual, y en los que vamos a encontrar
administradores de los procedimientos de arbitrajes, como son la Cámara Internacional de Arbitraje, existe una cámara en Hong Kong, existen cámaras mexicanas como CAM, por ejemplo, que los mencionó previamente. También existe el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que lo vamos a mencionar muy rápido al final, pero en este caso es solución de controversias Estado a Estado, aunque normalmente en estas soluciones siempre hay una empresa o una industria detrás de la solución de estos conflictos. Vamos a ver, por ejemplo, que hubo un caso muy importante de tabaco en Australia por el etiquetado genérico. Hoy en día está de moda el etiquetado genérico, pues bien, en Australia hubo una controversia entre algunos estados productores de tabaco versus Australia, en los que ellos decían que la imposición de estas medidas violaba, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, pero detrás estaban empresas muy grandes tabacaleras como Philip Morrison. El siguiente mecanismo es de solución de controversia a través de los tratados de libre comercio. Cabe destacar que Telecan, que fue firmado en 1994, entró en vigor en el 95, es el primer acuerdo que incluye este tipo de arbitraje para que los particulares pudieran de alguna manera tratar de proteger sus intereses frente al Estado. Vamos a ver que actualmente, si no lo saben, les doy, bueno, más adelante les voy a dar el antecedente, pero el TEMEC sustituye a Telecan y vamos a encontrar distintas formas de arbitraje. El primero de ellos son los paneles binacionales para procedimientos antidumping y salvaguardias. El capítulo 14, que es un arbitraje en materia de inversión. El capítulo 23, que es muy nuevo en materia laboral. Si nos vamos a un arbitraje nacional común bajo una jurisdicción como el ICC, por ejemplo, vamos a ver que la materia laboral no es arbitrable. Justo ya lo mencionaba Arturo, hay materias como el familiar, como el laboral, que a nivel nacional, por las características de la materia, no pueden ser arbitrables. Hoy en día, TEMEC introduce un capítulo laboral para someter determinadas cuestiones a arbitraje, se los voy a explicar. Y finalmente, el capítulo 31 sobre solución de controversias, que bueno, es una solución Estado-Estado similar a la que se ve con la Organización Mundial de Comercio y bueno, otros acuerdos de libre comercio que van a incluir mecanismos de mediación para medidas no arancelarias e incluyen, como veíamos, buenos oficios, conciliación y mediación. ¿Me ayudan con el otro? Con la otra lámina. A ver, me dan... sí, listo. ¿Qué sucede con TEMEC? Bueno, TEMEC va a ser el tratado que va a sustituir a lo que antes nosotros conocíamos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que sabemos rigió la relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México de 1994 a 2021, ¿no? Antes del 1 de julio. Una vez que se negocia este tratado, que básicamente fue en la administración de Peña Nieto, se decide agregar un protocolo modificatorio de este Tratado de Libre Comercio, que es donde se introduce este capítulo laboral, este mecanismo de solución rápida en materia laboral, para que finalmente entre en vigor el 1 de julio de 2021. ¿Me ayudan con la siguiente? Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sustituye al Telecan. Obviamente sabemos que es uno de los tratados que más funcionamiento, que más eficacia han tenido a nivel mundial, y esto es porque obviamente cubre el 7% de la población mundial, el 30% del Producto Interno Bruto, me fue ahí la I, y a nivel de política internacional, ¿qué sucedió? ¿O por qué cambiamos de un Telecan a un TEMEC? Y esto es muy importante porque el Telecan en realidad, yo les decía, introdujo el sistema arbitral en los tratados de libre comercio, pero además ha sido uno de los acuerdos que más número de laudos ha tenido, principalmente en el capítulo que tiene que ver con cuotas compensatorias, revisión de la imposición de cuotas compensatorias y en materia de inversión, en donde tanto México, Estados Unidos como Canadá, ¿sí?, han resultado... que han violado determinados derechos de particulares. Vamos a verlo más adelante, pero en materia de inversión, un particular, una empresa o obviamente a través de su representante legal, puede demandar a un Estado por la violación de los derechos, por ejemplo, de trato nacional, trato de nación más favorecida, etcétera, que le otorga el Tratado de Libre Comercio. Voy a tratar de explicar cada uno de los términos, pero si tienen alguna duda, igual si quieren mandar mensajito para que no... voy a tratarlo de hacerlo más técnico porque entiendo que hay de muchas carreras, pero quiero que sepan, y ahorita lo voy a explicar, que el arbitraje en realidad aplica para todas las materias.
En fin, ¿por qué se dio este tratado? Porque Estados Unidos, una vez que es elegido como presidente, decide o señala que el Telecán ha sido un tratado que afecta a Estados Unidos. Lo sabemos y muchos de ustedes ubicarán el sistema de Maquila en México, ¿no? El norte está principalmente se basa en el sistema de Maquila, pero también por el sistema de solución de diferencias, que en realidad es uno de los pocos sistemas con la OMC que son eficaces y que han logrado imponer medidas en contra de gobiernos como los Estados Unidos. No existe otro sistema, ni siquiera la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que haya logrado una efectividad contra Estados Unidos. ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Cuáles son? Ay, es que esta es la anterior. Bueno, no importa. Les había puesto una lámina en donde les ponía las materias que podrían ser sometidas a arbitraje en materia del TEMEC. Y vamos a ver que es una serie de materias que a nosotros nos van a permitir no solamente participar en la solución de controversias, sino aportar una experiencia. Vamos a ver que existen capítulos en materia de agricultura, reglas de origen, mercancías textiles, medidas sanitarias y fitosanitarias, que es todo lo que tiene que ver con la inocuidad de alimentos, salud de las personas, de los animales, obstáculos técnicos al comercio, que es lo que tiene que ver con el etiquetado, por ejemplo, de los productos, materia de inversión, servicios financieros, telecomunicaciones, medio ambiente, etcétera. De lo que nos comentó Arturo, podemos reconocer que una de las características precisamente del arbitraje es que esta materia se caracteriza porque los árbitros se eligen por cuestión de su especialidad en la materia. Entonces, vamos a ver que TEMEC tiene una gran capacidad, un gran área de conocimiento que se pudiera aplicar. Una de las mayores áreas donde hay controversias, por ejemplo, es en medidas sanitarias y fitosanitarias. Y aquí va a participar desde un ingeniero agrónomo, hasta obviamente puede ser desde contadores hasta abogados. Como veíamos, ¿me ayudan a regresar al anterior? Uno de los mecanismos, el primero que yo les mencionaba, es en materia de derechos antidumping y compensatorios. Un poco voy a tratarlos de ubicar en cada una de las materias con base en los conceptos elementales que nos comentó el maestro Arturo. ¿Qué sucede con las cuotas, los derechos antidumping y compensatorios? Sus antecedentes, en realidad, si bien Telecán es el acuerdo que nos permite dar paso a este tipo de solución de controversias, fue negociado desde el 88 en el TLC que existía entre Estados Unidos y Canadá. Desde este momento, Estados Unidos imponía medidas muy restrictivas a Canadá cuando se decidía sobre la imposición de una cuota compensatoria, y entonces Canadá decidió proponer que se creara específicamente un mecanismo para verificar si estos procedimientos contra prácticas desleales iban en concordancia con el derecho internacional. Les voy a explicar o les voy a poner un antecedente. Las cuotas, un país o una empresa hace dumping cuando está vendiendo productos, ahí sí me ayudan con otra lámina, por debajo del valor real de las mercancías. El ejemplo es, imaginen una empresa china, que es el ejemplo claro, vende zapatos o lápices. Y ellos, por cuestión de subsidios, puede ser que un par de zapatos que en México producirlos nos puede salir en 100 pesos, en China, por los subsidios que ellos reciben, les va a costar 50 pesos. Entonces, al momento en que se introducen en el territorio nacional, por ejemplo, México, esto va a ocasionar que exista tal cual una competencia desleal. Lo que hace el gobierno mexicano es hacer una evaluación vis a vis los zapatos mexicanos contra los zapatos chinos, y si existe esta diferencia de precio en razón de subsidios que le otorga el gobierno chino, entonces va a imponer cuotas compensatorias. ¿Qué sucede? Muchas veces los países, de manera discriminatoria, imponen medidas que pudieran ser muy altas y que no van a seguir el derecho internacional, en este caso de la OMC. El ejemplo claro es México. México en el 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio e impuso a miles de fracciones arancelarias de productos que venían de China, impuestos que iban desde el 300 hasta el 1000%, a productos que ni siquiera se producen en México, como por ejemplo botas para nieve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En materia de comercio internacional,
tú promueves o fomentas la importación de productos que tú no produces. En este caso, México estaba imponiendo cuotas compensatorias enormes a China. ¿Qué sucede? Cuando China entra a la OMC en el 2000, México tiene que revisar todas estas cuotas compensatorias y entonces ya las pone con base en el derecho internacional. Si no hubiera revisado estas cuotas compensatorias, entonces, por ejemplo, se hubiera iniciado un procedimiento similar a este que les estoy explicando, pero en el marco de la OMC. Entonces, esto es un poco la explicación de esta lámina. Esto es un poco más técnico, se los dije en palabras más coloquiales. ¿Me llevan con la próxima? Ok. ¿Cuál es el procedimiento? Ya nos explicó Arturo y voy a pasar rapidísimo por esto, pero básicamente un procedimiento en materia arbitral, y lo vamos a ver repetido en todos los capítulos, va a ser que, en este caso, cuando la medida se publique en el diario oficial de cada uno de los países, las partes van a presentar una reclamación. Al momento en que se presenta una reclamación, se conforma el panel. Cada uno de los tratados de libre comercio y cada capítulo en particular va a tener reglas específicas de cómo se van a elegir los árbitros. Aquí vamos a tener una regla en que los árbitros van a ser elegibles de 30 a 55 días. ¿De qué va a variar? Si los estados se ponen de acuerdo o no. Recuerden que este mecanismo de arbitraje va a ser cuando un particular, a través de la oficina enfocada a dirimir estos temas, va a demandar a otro estado. En este caso es la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, pero detrás está la industria. Por eso es importante y por eso sigue siendo un arbitraje. Detrás está la industria, llamemos la industria del lápiz, la industria de zapatos, donde dicen, oye, estoy recibiendo importaciones de tal país y me están afectando, ayúdame a revisar la medida. Si esa medida se impone arbitrariamente, entonces, contrario sensu, la industria nacional del Estado que se está viendo afectado, en este caso, por ejemplo, sería China, demanda a través de un procedimiento similar a México. Entonces, se publica la medida, se conforma el panel arbitral y este panel arbitral tendrá hasta 90 días para emitir su fallo. Obviamente, en el procedimiento, como nos explicaba Arturo, va a haber, las partes tienen derecho número 1, la parte demandante va a enviar su demanda, va a haber una contestación, hay un espacio para alegatos. Los alegatos es una contestación a la demanda, a la respuesta de la demanda de la parte que fue demandada, perdonen por estos términos, y bueno, finalmente la decisión del panel. ¿Me llevan con la siguiente? Vamos. Hay un salvaguarda del sistema de revisión. Estamos diciendo que estos sistemas van a ayudar a los estados para proteger a la industria nacional contra prácticas desleales. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues yo me voy a un panel internacional frente a TEMEC y resulta que Estados Unidos no quiere aplicar el laudo de este panel. Entonces existe un mecanismo de autocontención donde se inicia un sistema específico para decirle al Estado, oye, tú te comprometiste internacionalmente a cumplir con las decisiones de los árbitros y entonces se pueden iniciar procedimientos especiales. Es la manera en que internacionalmente se pueden blindar estas decisiones. Y esto sucede obviamente si se ha impedido la integración de un panel, si no apoya un fallo definitivo o si no lo ejecuta. Una parte muy importante es que todos los fallos de los árbitros, que es al momento de la ejecución, si bien deben ser, no se puede amparar una persona frente a la decisión de un árbitro, sí tiene que ejecutarse en territorio nacional, porque es la manera en la que el derecho nacional va a absorber la decisión de un tercero. ¿Me ayudan con la siguiente? La decisión se debe tomar por mayoría, deben de seguir un código de conducta, pueden decidir en dos formas, confirmar la resolución definitiva, es decir, yo confirmo que China sí está cometiendo dumping, o yo la devuelvo para que la autoridad nacional revise y la ponga conforme a lo que yo estoy diciendo. Nuevamente, después de esto se puede volver a conformar el panel y el panel revisa si la medida está conforme a lo dispuesto o no. Ahí van con el siguiente. Vamos con el capítulo 14 de TEMEC. Yo les hablé ahorita que es un poco
más técnico respecto al primer método de solución de controversias que existe en el TEMEC, que es dumping. Si bien existe la industria nacional que está detrás de la autoridad demandando a otra autoridad de otro estado, en este caso podría ser de Estados Unidos o Canadá, no es directamente la empresa o el afectado. Ahora bien, sí existe un capítulo donde es inversionista-estado, literalmente el inversionista de una parte, ya sea Estados Unidos, Canadá o México, demanda a otro estado por el incumplimiento de algún derecho adquirido a través del Tratado de Libre Comercio, ¿no? No sé, últimamente podrían haber estado escuchar, digo, sin meterme en temas políticos, pero por ejemplo se ha acusado mucho que este gobierno ha implementado medidas en materia energética, bien o mal, pero ha afectado a industrias. Si estas industrias, por ejemplo, pertenecieran a un estado parte del TEMEC, como lo es Canadá o Estados Unidos, y estas medidas que son implementadas por el gobierno actual, entonces podría iniciarse una controversia mediante el capítulo 14. ¿Qué es lo que se necesita o cuáles son los requisitos? Que sea un inversionista, claro, de Estados Unidos o Canadá, que sea una inversión cubierta, que ahorita les voy a explicar qué es una inversión cubierta, y que tenga que ver con algún requisito de desempeño. ¿Qué quiere decir un requisito de desempeño? Que el Estado lo esté obligando a cumplir con determinadas características, es decir, tú tienes que cumplir con un contenido nacional, tienes que comprar toda la mercancía en México, tienes que contratar a tanto personal, siempre y cuando, ojo, no sea una excepción prevista particularmente en el tratado. La siguiente, por favor. ¿Qué es una inversión cubierta? Pues obviamente que las decisiones de un gobierno afecten a la empresa, a las acciones o valores, a los bonos, a los contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, ¿no? Por ejemplo, yo tengo programada la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me está afectando la decisión del Estado. Esa podría ser, habría que ver por ejemplo, el contrato, en este caso creo que se fue a un arbitraje privado, pero también podría iniciarse un arbitraje bajo el capítulo 14, derechos de propiedad intelectual, licencias, etcétera. Entonces, si a mí me está afectando mi inversión, que puede constituirse en cualquiera de estos incisos que les estoy mencionando, yo puedo demandar a un Estado. Ojo, la importancia de esto es que es un particular demandando al Estado. Normalmente del lado del particular va el asesoramiento de un Estado, pero aquí es quien está legítimamente facultado para hacer la demanda, les explicaba Philip Morrison, ¿no? Philip Morrison también inició una demanda bajo un capítulo similar de inversión. ¿Me ayudan con el siguiente? ¿Me ayudan a cambiarla, por favor? Maestro. Gracias. ¿Cómo se inicia? Nos hablaba Arturo que existe una notificación previa. En esta notificación va a venir el nombre y la dirección del demandante, los actos reclamados, la reparación que se solicita. Cada una de las partes va a designar árbitros, entonces en la medida de lo posible va a haber la designación de los árbitros y el consentimiento de que yo estoy designando ese árbitro. Es muy importante que las notificaciones de arbitraje estén o contengan específicamente las características que cada uno de los acuerdos arbitrales, de los convenios arbitrales establecen. Ay. Un minutito, me dices que se trabó la computadora. No se preocupe. De todas maneras, si quiere, yo sigo. Ok, yo les sigo platicando rapidísimo para terminar con capítulo 14. Realmente lo que sucede con además de la demanda o la notificación de arbitraje, va a haber una etapa prearbitral. En esta etapa prearbitral bajo el TEMEC, va a proceder una etapa de consultas y negociaciones, es decir, las partes van a tratar de llegar a un arreglo sin necesidad de que se lleve esta etapa arbitral tal cual. Si llegan a una consulta o una negociación, se termina, se dirime la controversia. Si no, pueden someterse tal cual al arbitraje. Una vez que se someten al arbitraje, obviamente debe haber un consentimiento y dentro de este consentimiento las partes deben convenir alguna de las instancias que mencionó
Arturo en su presentación, que puede ser, que sería el derecho que se va a aplicar, el procedimiento que se va a aplicar. Puede ser a través de la Convención de Nueva York, el convenio de CIABI, o la Convención Interamericana, que va a requerir un acuerdo. La reclamación de arbitraje bajo capítulo 14, yo les decía que puede ser o por el demandante por cuenta propia, o el demandante en representación de una empresa de la demandada, pero al final del día estamos hablando que es un particular. ¿Qué disposiciones puede violar un Estado frente a un nacional? O sea, obviamente tiene que afectar su inversión, pero tienen que ser disposiciones relacionadas con trato nacional, por ejemplo. ¿Qué quiere decir trato nacional? Va la siguiente. ¿Qué quiere decir más? Otra, listo. Trato nacional. ¿Qué quiere decir trato nacional? Que yo estoy otorgando un mejor trato a mis nacionales que a un extranjero. Por ejemplo, hubo una demanda en materia de arbitraje bajo el Telecán, en donde fue una medida en contra de los refrescos, prácticamente, en donde yo imponía un IEPS, un impuesto a la producción y servicios, del 20% a la compra de alta fructosa, se me acaba de ir el nombre, pero es el sustituto del azúcar. Entonces, lo que sucedía es que como yo tenía que pagar un 20% adicional, la industria de los refrescos, que era hacia quien iba esta medida, prefería comprar azúcar en vez de alta fructosa, de este sustituto del azúcar, que era importado de Estados Unidos. Lo que sucedía es que indirectamente el gobierno había implementado un impuesto para que entonces se promoviera la industria nacional. Actualmente fue una medida que no tuvo éxito, pero se estaba negociando, se estaba evaluando en el Congreso que se impusiera un IEPS del 20% a la leche en polvo para promover la industria nacional de productos lácteos. Ustedes me dirán, bueno, pero estás protegiendo a tu producción nacional. Sí lo puedes hacer, pero con medidas que sean justificadas. En este caso, si dañas discriminadamente a la industria internacional, bajo estos tratados de libre comercio, tú estarías incumpliendo con las disposiciones, con las obligaciones. En el caso que les estoy explicando del refresco, México fue culpable y tuvo que indemnizar a las empresas por haber implementado este impuesto. Entonces, eso es trato nacional. Yo a mi industria nacional la protejo y daño a la industria internacional. Trato de nación más favorecida. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera, en este caso es un acuerdo multilateral únicamente regional, entre Estados Unidos y Canadá, si yo otorgara un mejor trato a la industria de Estados Unidos que a la de Canadá, entonces tengo que otorgarle el mismo trato más el pago de daños y perjuicios. Si estamos hablando de algún otro tratado de libre comercio que involucre más estados, por ejemplo, CPTPP, que acaba de entrar en vigor también, o Telequem, que incluye los 27 estados de la Unión Europea, si yo tratara de mejor manera a Francia que a Alemania, entonces me podrían demandar bajo este artículo porque hay un capítulo similar en el tratado con la Unión Europea. Y finalmente, expropiación y compensación. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en el caso de Venezuela se retiró de todos los tratados de libre comercio. Si no se hubiera retirado, entonces que aquí hay cuestiones jurídicas que ellos tienen, pero una empresa puede demandar a Venezuela en este caso por medidas de expropiación y compensación. Si el gobierno mexicano lo hiciera, por ejemplo, y no expropia correctamente y no compensa correctamente con base en la legislación nacional, entonces se puede iniciar una controversia bajo el capítulo 14. ¿Me ayudan con la siguiente? Este es el procedimiento, se los explico rapidísimo, que es bajo las características que nos había explicado Arturo. Existe una notificación, se seleccionan los árbitros, se especifican los términos de referencia, es muy importante porque es qué derecho se me está violando y se emite el laudo. La siguiente, por favor. La ejecución del laudo. La ejecución es lo más importante, puedo yo tener mi laudo, pero ¿qué sucede después? Será de observancia obligatoria para las partes. Aquí cabe, y es muy importante decirlo, no se pueden amparar frente a un laudo. Número uno, porque no son autoridades. Número dos, en este caso, porque pues viene de una decisión de un panel que fue elegido con base en un tratado internacional. Para los que son abogados, ustedes recordarán la llamada pirámide de Kelsen o la jerarquía constitucional que está establecida con base
en el artículo 131 constitucional, sí, donde nos dice que los tratados internacionales están a la par que nuestra Constitución. Bueno, en materia de derechos humanos están a la par y obviamente los tratados comerciales tienen que seguir con la Constitución, pero se entiende que cualquier disposición de derecho nacional va a estar por debajo de los tratados internacionales. Entonces, esto hace de los laudos que bajo esta tesitura sean obligatorias para cualquier jurisdicción, cualquier persona, cualquier autoridad en México. En caso de incumplimiento, se podrá solicitar una determinación de incumplimiento o una recomendación que acate. Yo les había dicho, lo importante es que hay muchos laudos, donde de hecho también el gobierno mexicano ha perdido, que al final del día tienen que indemnizar a los particulares. Son demandas de muchísimo dinero, pero no obstante, esto un poco hace pensar dos veces al Estado en afectar las inversiones extranjeras. ¿Me ayudan con la siguiente? Pues bien, llevamos dos medios de arbitraje. Uno, contra las cuotas compensatorias, afecta a industrias en general, pero el gobierno está detrás. El segundo es un arbitraje inversionista-Estado. Y el tercero, es muy nuevo, de hecho el TEMEC es el único tratado de libre comercio que lo ha implementado y que lo creó, de hecho, es un enfoque simplificado de solución de controversias. Recuerden que Arturo nos hablaba de arbitraje ad hoc, pues va a ser un panel internacional ad hoc, precisamente, que va a determinar si una instalación, si una fábrica en particular está cumpliendo con la legislación laboral o no en México. Recuerden que yo les comentaba como antecedente que cuando Trump decidió, o bueno, estaba en su campaña, Trump decía que el Telecán había afectado los derechos laborales de los americanos. Entonces él decía, pues nos ha afectado. Es claro, la industria americana se vino a México porque había obviamente facilidades en cuanto a impuestos, otorgamiento de concesiones, facilidades, muchísimos tipos de facilidades, tanto económicas como con Hacienda, pero además la mano de obra era muy barata. Entonces deciden venirse a México y a través del Telecán dicen, ok, espérame. Una de los principales asociaciones que se queja respecto del resultado de Telecán, obviamente, son todos los sindicatos americanos. Los sindicatos americanos empujan para que se firme en este capítulo 23 un mecanismo rápido de solución de diferencias. Esto es, básicamente lo que van a ver es que haya una denegación de derechos en materia laboral. Y esto es de derechos sindicales. Si yo por ejemplo, en Estados Unidos detecto que no se siguió un procedimiento para la elección del sindicato, si no existe un contrato laboral que acate las disposiciones de la ley del trabajo, si, por ejemplo, violan, no sé, temas de outsourcing, etcétera, trabajo forzado de niños, demás, entonces tales reclamaciones pueden dar pie a que se inicie un panel arbitral bajo el capítulo 23. ¿Cuál es la facilidad? En 120 días se va a tener una respuesta o se tiene desde el inicio hasta la solución de este arbitraje. Y el efecto y lo importante es que aquí, aunque es entre estados el tema laboral, el directamente afectado va a ser una empresa y una instalación en particular. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que se retrase la liquidación de las cuentas aduaneras, el trámite arancelario preferencial, es decir, si yo, por ejemplo, por cuestiones de origen, en la industria de automóviles, por cuestiones de origen, mi automóvil yo lo importo a Estados Unidos con una tasa cero de arancel, si detectan, de hecho ahorita hay una demanda contra General Motors, si detectan que yo estoy denegando derechos sindicales a mis trabajadores, en cuanto inicia la controversia, yo ya estaría pagando un 25-30% de aranceles. O sea, imagínense el carro más un 30% ad valorem, adicional al valor. Obviamente lo saca del mercado. Estos son algunas de las consecuencias y en 120 días, si lo vemos en materia, de negocios, en materia industrial, comercial, es una afectación muy grande. Las empresas mexicanas que se verían particularmente afectadas son los sectores aeroespacial, de autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales, acero, aluminio, vidrio, cerámica, plásticos, cemento y minería.
Si vemos y nos remitimos a los principales productos que nosotros estamos exportando a Estados Unidos, son estas industrias. Obviamente aquí está auto y autopartes, que es lo que Estados Unidos quería llevarse hacia Estados Unidos: el acero, el aluminio, el vidrio, etc. La siguiente, por favor. Este lo va a pasar muy rápido. Aquí lo que me interesa es para que ustedes vean que en realidad es un mecanismo muy nuevo, tiene que ver con arbitraje, tiene que ver directamente con los intereses de una empresa frente a un gobierno, literalmente. Esto es al revés. Inversionista-Estado era el inversionista frente al Estado, y aquí es el Estado que dice: oye, México, esa empresa no está cumpliendo con los derechos laborales. Entonces, son plazos muy breves. En 120 días, que son 4 meses, ya hay una resolución definitiva. Y se puede hacer tanto quejas de México hacia Estados Unidos y Canadá, y bueno, viceversa. Sí, se conforma por 3 árbitros independientes, los cuales pueden solicitar una visita a la instalación que está denegando los derechos, y una vez que hace esa visita, decide si se mantiene o no la medida que restrinja estos derechos comerciales de la fábrica. Ojo, va a ser de una fábrica, puede haber otras instalaciones que no estén afectadas. La siguiente, por favor. Esto no lo va a pasar, básicamente es lo mismo que les he explicado. Existe una investigación por parte de Estados Unidos para ver si se inicia o no la queja. Paralelamente hay una investigación en México por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, y ahí se decide si se inicia, si existe una denegación o no de derechos. Si no existe una denegación de derechos, se da fin a la controversia. Si existe una denegación de derechos, entonces México va a tratar de hablar con la empresa y decirle: oye, pues vamos a arreglar este tema sindical, oye, tienes que firmar contratos colectivos, etcétera. Si se llega a un acuerdo, bueno, pues ahí se dirime la controversia, y si no, se abre el panel, y este panel con 3 árbitros va a decidir si efectivamente si existe una denegación de derechos y si se imponen sanciones. Es muy resumido el procedimiento, pero es como afecta. La siguiente. La siguiente. Eso ya, te lo resumí. Ok, y finalmente tenemos el Estado-Estado. Si bien vimos primero industria nacional, inversionista Estado, Estado versus una empresa, ahora viene la solución de controversias bajo el capítulo 31. Los principios son los mismos. En este caso también la industria está detrás, pero quien va a estar tratando de solucionar la controversia va a ser México contra Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, que yo les platicaba de la industria refresquera demandó directamente al gobierno mexicano, pero también la industria refresquera en Estados Unidos acudió a lo que aquí sería la unidad de prácticas internacionales, comerciales internacionales, allá es USTR o ITC, ¿no? La Oficina de Comercio de Estados Unidos, y ellos iniciaron también una demanda en materia de refrescos. De hecho se llama México Productos de Refrescos, ¿sí? Industria refresquera, creo que se llama la demanda en la OMC. Entonces se inicia bajo capítulo 31, en este caso fue capítulo bajo la OMC. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí no va a haber una compensación hacia la industria nacional como sí lo hay bajo un capítulo 14, por ejemplo. Aquí lo que se hace, si yo Estado soy culpable, tengo 2 opciones. 1, eliminar la medida. Si no elimino la medida, entonces yo como Estado afectado puedo imponer medidas para que más o menos se compense el daño producido. La diferencia es que si tú me impones una medida en materia que afecta a mi industria nacional del azúcar, por ejemplo, yo te impongo medidas que van a afectar tu industria nacional, por ejemplo, del pollo, la industria de fabricación agroalimentaria, ¿no? O de automóviles, la que sea más fuerte en esos momentos. Bajo al ejemplo de China contra Estados Unidos. Estados Unidos impuso medidas contra el acero y el aluminio. Agregó un impuesto que de hecho también afectó a México del 20 al 25%. Lo que hizo China bajo un sistema similar, aunque esto fue un poco más una medida unilateral en ese momento, fue decir, ok, pues tú me estás poniendo medidas o un ad valorem contra la industria acerera, la industria del aluminio, pues yo qué hago, yo de ti Estados Unidos te importo
pollo, te importo lácteos, te importo cárnicos. A esos productos yo le voy a agregar un ad valorem. Entonces, básicamente es eso. Esto es en cuanto a las controversias de estado de estado. Si quieren pasamos a las siguientes, por favor. La siguiente, esto ya. Al final. Estas son las controversias. El informe del panel tiene que obtenerse una solución en 150 días y cuando se trata de casos de urgencia, que por ejemplo sean a través de productos son de 120 días. Hay casos excepcionales donde se añaden 30 días. Es decir, normalmente estos casos te llevan a una solución rápida. ¿Me ayudan con la siguiente? El cumplimiento se tiene que hacer dentro de los 45 días. Suspensión de beneficios es lo que yo les decía. Si tú no incumples con la decisión del panel, entonces yo tengo la facultad, la autorización para imponer o para suspender los beneficios que yo te haya otorgado en otras áreas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede con la solución de controversias en la OMC? Y paso rapidísimo. Lo que yo les decía es una solución bajo un tratado de libre comercio. Cabe destacar que el organismo por primacía que va a regir la solución de controversias es la Organización Mundial del Comercio. Actualmente cuenta con 164 miembros. México es miembro desde 1994 y se han dirimido cerca de 570 diferencias. Es decir, es uno de los mecanismos más utilizados a nivel internacional. La siguiente, por favor. Las materias son varias. Tal cual o de la misma manera que un TLC me va a abarcar un mundo entero de materias, aquí también vamos a ver que hay controversias en medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, dumping, comercio, que es el GATT de 1994, medidas de facilitación comercial, etcétera. Prácticamente cualquier situación relacionada con el comercio se va a poder dirimir también ante la Organización Mundial del Comercio. Siguiente, por favor. Que lo que sucede, bueno, siento más o menos lo que les platicábamos es, normalmente se evita la controversia, entonces antes de una controversia se llevan los buenos oficios o las consultas. Esto es un sistema obligatorio en la OMC, no es tal cual en arbitraje, o sea, si bien se deben de someter a una negociación, una conciliación, no es obligatorio. Para la OMC sí, la OMC se debe de llevar un proceso de consultas para tratar de dirimir la controversia. Si no se dirime la controversia, entonces se inicia o se conforma un panel. Al día de hoy, 82% de los casos han sido resueltas en lo que podríamos llamar primera instancia, que es un grupo especial. La característica de la OMC es que aquí sí existe una apelación que revisa cuestiones de derecho, la cual ha confirmado en el 82% las decisiones de los grupos especiales, 14% las ha modificado y el 4% los ha revocado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Qué es lo que sucede? Existe la OMC, que es un organismo supranacional en el cual hay 164 miembros. La característica es que tanto un estado como un territorio aduanero pueden formar parte. ¿A qué me refiero como territorio aduanero? Por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong no es un estado como tal, pertenece a China, pero tiene independencia, por ejemplo, en materia comercial. El órgano de solución de diferencias va a dirimir cualquier situación en dos instancias. La primera es un grupo especial que va a funcionar, obviamente es un panel conformado de 3 a 5 integrantes, de 3 a 5 árbitros, que van a ser elegidos tal cual por ser expertos en su materia. Algo que no mencioné, por estar hablando muy rápido, es que en materia de Telecán existen listas de expertos previamente elegidos por las partes. Y esto es porque previamente bajo el Telecán, Estados Unidos, principalmente bajo el capítulo Estado-Estado, bloqueaba que se iniciaran las controversias. En la OMC no es así, pero se eligen árbitros que sean expertos en la materia. Por ejemplo, bueno, he participado en controversias en la OMC en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, los panelistas no son abogados. Bueno, tenemos un abogado. Los otros dos panelistas es un ingeniero agroindustrial y un experto en medidas sanitarias y fitosanitarias que trabaja en la autoridad chilena. Entonces, si vemos, y por eso yo les decía, es muy interesante la materia arbitral, porque va no solamente por la facilidad o la rapidez de solucionar la controversia, sino que yo voy a tener la seguridad que quien está decidiendo es experto en la materia. Y entonces,
contrario a lo que sucede con un tribunal, por ejemplo, un tribunal nacional. Muchas veces tenemos decisiones negativas, muy tristes, porque quien decidió no sabe o no entiende la materia objeto de controversia. Esto se soluciona con el arbitraje. Esto se soluciona con el arbitraje toda vez que se eligen expertos en la materia. Bien, el grupo especial va a estar conformado de 3 a 5 integrantes y el órgano de apelación, pero se van a elegir caso por caso. Y el órgano de apelación es la instancia, le llaman la joya de la corona, que va a revisar estas decisiones emitidas por los grupos especiales. Actualmente tenemos una situación y es que estos miembros del órgano de apelación son miembros permanentes. Entonces, actualmente Estados Unidos, bajo su política, lo que ha hecho es bloquear precisamente que se nombre nuevos árbitros para el órgano de apelación y pues lo ha bloqueado hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Es que me pidieron. Ok. Ay, no me aparece. Listo. ¿Cuáles son las facultades de la OMC? Establecer los grupos especiales, que son quienes en primera instancia van a decidir sobre una controversia, adoptar los informes, es decir, una vez que se ha decidido si es culpa, por llamarlo de una manera, culpable o no un Estado, si está violentando los derechos adquiridos por una parte, entonces se adoptan los informes. Se vigila la aplicación de resoluciones y recomendaciones, se autoriza la suspensión de concesiones, que es este tema que yo les decía de, pues tú me afectas en una parte de mi industria y yo te afecto en otra, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí lo que sucede, Estados Unidos también Trump principalmente estuvo bloqueando la OMC. Y una de las principales razones es porque la OMC, en conjunto con el Telecán en su momento, y espero ahora TEMEC, eran las únicas instancias que eran obligatorias o que por el derecho americano hacía obligatoria que se ejecutaran las sentencias. Entonces, obviamente, Estados Unidos tiene muchísimas sentencias negativas en el marco de la OMC. La siguiente, por favor. ¿Qué se hace? Primero, la celebración de consultas. Uno de los miembros solicita consultas contra la parte demandada. Maestra, sí. Perdón que la interrumpa, pero justamente me están comentando que nos quedan 5 minutos para terminar la ponencia. Disculpe que la interrumpa, pero viene un cambio de clase hacia los alumnos. No, sin problema. Termino rapidísimo. Me ayudan con la siguiente. Es la celebración de consultas. Después de la celebración de consultas, viene el establecimiento. Aquí está resumido el grupo especial. Se compone el grupo especial, se hace el examen y después de ese examen se emite un informe. El informe, como una segunda instancia en México, va a ser revisado y se va a adoptar. Posteriormente, la propia OMC va a vigilar el cumplimiento de esa sentencia. ¿Me ayudan con la siguiente? Creo que aquí, este es el procedimiento, si me ayudan las siguientes, o sea, si quieren la presentación no hay problema. Este es el órgano de apelación, está facultado para revisar situaciones de derecho. La siguiente, porfa. No, la siguiente. Creo que ya son todas. Y ya, listo. Estos son los distintos sistemas o mecanismos de solución de diferencias adoptados bajo nivel, bueno, tanto a nivel regional como lo podría hacer TEMEC, como a nivel multilateral como lo es la Organización Mundial del Comercio. Y ya justo a tiempo, un poquito antes de los 5 minutos. Gracias, maestra. No sé si tengan duda, comentario o ya sea su cambio de clase. Muchas gracias. No, maestra, muchísimas gracias. Pues bueno, jóvenes, es momento de hacer preguntas. Tenemos unos minutitos todavía, así es que por favor les pedimos que en el chat, sí, muchas gracias, gracias por los aplausos, muchísimas gracias. Les pedimos por favor que en el chat nos ayuden con las preguntas, pues bueno, verdaderamente los ponentes nos han explicado a detalle y con muchos datos que creo que han sido importantes de todo lo que en la parte de arbitraje nosotros como futuros abogados, seguramente como futuros miembros de esta parte internacional, porque también están con nosotros alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales, así es que muchas gracias por su asistencia. Es momento de hacer preguntas, levantan la mano, y igual les abrimos micrófono, por favor, cámara, si gustan participar. Y pues bueno,
Por lo pronto, no sé, maestra, fíjese qué tan importante es esto que usted nos compartía, ¿no? La cuestión de todo lo que a nivel internacional México a ser parte de los tratados, uno de ellos, el TEMEC, cómo impacta, ¿verdad? Cada movimiento que se hace, pues nos impacta y a veces nosotros ni nos enteramos. Y como profesionales del derecho o profesionales de la licenciatura que estemos estudiando, creo que es importante, sobre todo cuando nos dedicamos a la parte internacional. Así es, y de hecho yo agregaría que no solo a los que nos dedicamos a la parte internacional, o sea, definitivamente sí, porque quizás somos quienes sabemos leer el derecho internacional, pero resulta que hoy en día, y hay diversas tesis, todavía son tesis de la Suprema Corte de Justicia, donde equipara o resalta la importancia de la interpretación en conjunto con los tratados internacionales. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades hoy en día es cualquier decisión que emita una autoridad tiene que estar basada en los tratados de libre comercio, no tienen que contravenir los tratados de libre comercio. Entonces, en la práctica yo sí he visto o me ha tocado redactar, no demandas, sino en un paso previo, documentos donde le decimos a la autoridad, oye, tú no puedes implementar tal medida porque estás en violación de tal artículo del Tratado de Libre Comercio. En caso de que violenten dicho Tratado de Libre Comercio, no solamente pudiera ser una medida amparable bajo derecho mexicano, sino, como les decía, se puede activar cualquiera de los mecanismos que les expliqué. Entonces, sí, es muy importante que como yo les decía, o sea, como abogados sepamos de todos los capítulos o del derecho internacional y bueno, como expertos, incluso yo les decía a los ingenieros, o sea, un ingeniero puede ser un árbitro, incluso en el arbitraje privado. O sea, de hecho, en el arbitraje privado son pocos los abogados que son panelistas. La mayoría son expertos en las materias. Sí, claro, y que fíjese que dentro de lo que usted nos compartía y al conocerla inserta en estas controversias ante la Organización Mundial del Comercio, pues bueno, me queda claro que las cuestiones finas de lo que es el arbitraje, usted las lleva bien a cabo, ¿no? Y que también en los arbitrajes a nivel privado, creo yo que también son muy importantes porque pues bien puede darse entre una compra de algún país y no solamente Estados Unidos, ¿no? De cualquier otro lado donde tengamos también tratados, que también a lo mejor tendremos que revisar si hay tratado o no, porque al momento de querer someternos a un arbitraje, pues bueno, desde ahí vamos a ver si ya llevamos desventajas o no para las cuestiones internacionales, ¿no? Sobre todo justo para protegernos con el arbitraje y dependiendo también de dónde lo solicitemos, ¿no? Sí, completamente. Dices algo súper interesante y es, bueno, cuando doy clases para los licenciaturas en materia de comercio exterior, lo que yo les digo es, bueno, antes de que tú asesores a una empresa en si pueden vender o no un producto en determinado país, revisa su tratado de libre comercio, revisa si tenemos tratado de libre comercio y si tenemos concesiones con ellas. Igual y para mí es más fácil exportar un producto a Europa que tengo un TLC que a India, por más que en India lo vendan más caro, pero me van a imponer un arancel del 50%, pues no tiene caso. Además de que tengo mecanismos que van a proteger mis derechos. Entonces, sí, es un tema que abarca todas, digamos, todas las etapas del comercio, ¿no? Desde que tú inicias la negociación hasta que tú tienes una controversia, probablemente por prácticas desleales. Sí, que también podría intervenir aquí la cuestión de la competencia económica, porque si yo voy a hacer algún negocio como empresa, como entidad privada, algún negocio, algún país que no tenga convenio, el arancel que me impongan va a ser altísimo, de acuerdo a la competencia económica que existe en ese país o que esté reglamentada. Bueno, México ya tiene una ley, pero hay países que no, y lo hacen a una libre demanda de como sea, ¿no? O de lo que la empresa solicite. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Pues creo que no hay comentarios por parte de nuestros ponentes. Maestro César, no sé si usted tenga algo más que compartirnos, que digo, dentro de la parte que usted nos compartió en el sentido de visualizar los tipos de arbitraje y los alcances de estos arbitrajes que podemos hacer valer y que ciertamente a veces nosotros como defensores de los derechos de nuestros clientes no llevamos a cabo a cabalidad toda vez que desconocemos
estos procedimientos. ¿Qué nos recomendaría, maestro, quienes a lo mejor queremos ahondar en este tema para poder seguir estudiando y poder seguirnos empapando de estas cuestiones que el arbitraje nos puede ofrecer, maestro? Sí, maestra, gracias. La primera consideración que yo haría en torno a este mecanismo es que justamente lo empecemos a emplear en los diversos actos jurídicos, por ejemplo, en la materia civil, en la materia mercantil, a nivel nacional, pues justamente ir incorporando en los diversos actos esta forma de solución de controversias. Bien lo comenta la maestra Yasmín, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que a nivel internacional sí tenga esta eficacia, ¿no? Y justamente hablamos de estados, hablamos de entes nacionales, hablamos de entes que justamente en principio gozan de una inmunidad y que claro está, bueno, ya no pueden emplear la guerra para solucionar sus conflictos, sino que establecen estos mecanismos. Entonces, nosotros como ciudadanos justamente debemos imitar esas conductas o esas prácticas para poder justamente tener estas alternativas de solución de conflictos. Y bueno, creo que la pandemia justamente nos ha demostrado que es necesario despresurizar los diferentes órganos que imparten justicia y que la ciudadanía pues empiece a tener una participación activa, que se empiecen a gestar, por ejemplo, nuevos criterios. Qué bueno sería justamente conocer criterios que vengan precisamente de los árbitros de un mecanismo alterno de solución de controversias, en donde a lo mejor justamente pues tengan otra visión de lo que es el derecho. Y en este tipo de prácticas, por ejemplo, también emerge una nueva rama, ¿no? Lo que para nosotros es, o se denominan las normas soft law, que son estas reglas, que son reglas que se emplean justamente, por ejemplo, para desarrollar un procedimiento arbitral en el tema de la recepción de pruebas, en los tiempos que justamente se tienen que agotar para poder llegar al laudo. Yo creo que incluso los abogados justamente tenemos que cambiar nuestro chip de ser contenciosos a ser justamente conciliadores y buscar justamente esta reconciliación del derecho con la sociedad, maestra. Gracias. Sí, gracias, maestro. Pues aquí que sepan nuestros jóvenes que inclusive hasta Profeco tiene arbitraje. Muchas instituciones de nuestro país manejan esta figura y no de hoy, de mucho tiempo atrás, y que estoy segura de que quien haya tocado de manera muy sensible con este conocimiento el día de hoy se van a poner a investigar, porque efectivamente hoy día ya hasta se certifica uno como abogado, como mediador, y puede uno entrar a estos arbitrajes de mejor manera en muchas instancias y en muchas circunstancias en la manera de impartir justicia en nuestro país. Así es que muchísimas gracias. Pues bueno, voy a pasar, si me lo permiten, a una forma simbólica, ¿verdad?, de agradecerles a ustedes su tiempo y el conocimiento que el día de hoy nos han transmitido. Pues bueno, me permito dar lectura a este pequeño reconocimiento. La Universidad Tecnológica de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Yasmín Martínez Mezquita por su participación en la conferencia vía Teams Arbitraje, Ciencia y Técnica con Humanismo, Ciudad de México, 14 de julio del 2021. Su servidora maestra Mónica Ramírez Morales, directora académica de las licenciaturas en Derecho y Criminología Campus Sur. De igual manera, para el maestro César Arturo, déjeme ver que está, espérenme tantito, ya estoy compartiendo aquí otra cosa, creo que me salí, pues denme un minutito. Aquí está, César Arturo Ramos Martínez, quien pues también nos ha hecho el honor hoy de estar con nosotros y participar en la conferencia vía Teams Arbitraje, Ciencia y Técnica con Humanismo, Ciudad de México, 14 de julio del 2021. Maestro, muchísimas gracias. Agradecemos a ambos el gran tiempo y ahora sí que valoramos lo que ha compartido el día de hoy. Así es que muchísimas gracias, jóvenes. Como siempre, les comparto
esta información que seguramente les servirá más adelante de todo lo que los ponentes el día de hoy han compartido con nosotros. También agradezco la presencia de la coordinadora de Derecho de Campus Cuitlahua, que estoy leyendo por acá, el maestro David Arturo, que es director de Campus Ecatepec, Derecho y Criminología. Maestro David, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Agradecemos su asistencia. Un fuerte abrazo a la distancia a ambos. Pues maestra Yasmín, muchísimas gracias. Maestro César, agradecemos todo lo compartido. Jóvenes, gracias. Buena tarde para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, bonita tarde a todos.